Los astronautas siempre tienen mucho trabajo por hacer. Se ocupan de las averías de la nave, salen al espacio exterior para reparar algo, realizan experimentos, llevan registros diarios, informan todo al centro en la Tierra y a veces se encuentran con cosas desconocidas y misteriosas del espacio exterior. Veamos cuáles. Estás solo en una pequeña nave espacial. Tienes nuestro gran planeta de un lado y el infinito espacio negro del otro. Estás revisando los instrumentos, haciendo algunas cosas de astronauta, cuando escuchas un golpe extraño. Alguien o algo está tocando tu nave. Te das cuenta de que es imposible, pero entonces el golpe se repite. Miras por la ventana del ojo de buey, pero no ves a nadie. Luego informas del incidente al despachador en tierra. Nadie sabe qué podría ser. Has estado entrenando tu tolerancia al estrés y tu psique durante muchos años, pero ahora estás un poco nervioso. El astronauta Yang Liwei escuchó por primera vez un misterioso sonido de golpeteo en 2003 cuando estaba dentro de una pequeña nave como parte de la primera misión espacial china. Yang dijo que el sonido era como golpear un cubo de hierro con un martillo de madera. También señaló que el golpe no provenía ni del exterior de la nave ni del interior. No pudo determinar su origen. Cuando Yang regresó a la Tierra, intentó reproducir el golpe para que los expertos pudieran descubrir su naturaleza, pero nadie logró averiguar qué era. Una historia similar se repitió con otros astronautas chinos en 2005 y 2008. El colega de Yang sugirió que la nave podría emitir ese sonido debido a la expansión o compresión del casco. La temperatura dentro era muy diferente de la temperatura en el espacio exterior, y esta diferencia podría causar que el casco de metal emitiera un sonido similar a un golpe. Otro misterioso sonido fue escuchado por los astronautas de la NASA en el Apolo 10 mientras orbitaban la Luna. Era un extraño silbido de origen desconocido. Uno de los astronautas lo describió como música cósmica. La información sobre este incidente fue clasificada durante mucho tiempo, pero recientemente la NASA ha aclarado el misterio. El sonido sibilante era solo una interferencia de radio. Ajá. Pero eso no significa que no haya sonidos inquietantes en el espacio. La NASA ha lanzado muchas sondas de investigación hacia las misteriosas profundidades del espacio. Una sonda grabó los sonidos de Júpiter, otra los sonidos de Saturno. La tercera sonda registró partículas de polvo y pequeñas rocas que chocaban contra la nave. Técnicamente, estos no son sonidos, porque las ondas sonoras no pueden existir en el espacio. Las naves grabaron emisiones de radio de varios objetos, y luego los científicos transformaron estas ondas en sonidos. Y lo más increíble es que puedes encontrar todo esto en Internet. Había muchos rumores y leyendas acerca de Neil Armstrong y su alunizaje. Uno de los mitos más populares cuenta que el astronauta vio naves espaciales extrañas en la Luna. Él nunca comentó nada al respecto, y su testimonio, junto con los datos que proporcionó al Centro de Comunicaciones en la Tierra, fueron clasificados. Pero según la leyenda, Armstrong pronunció unas palabras escalofriantes cuando estaba en el satélite de la Tierra y vio algo. «Estas naves son enormes, señor. ¡Descomunales! No lo creería». Le digo, hay otras naves espaciales aquí, alineadas en el lado opuesto del borde del cráter. Están en la Luna observándonos. Después de eso, regresó a la nave y voló a la Tierra. Sí, definitivamente huele a leyenda urbana. En 2005, el comandante de la Estación Espacial Internacional, Leroy Chiao, vio luces extrañas durante una caminata espacial. Las describió como un conjunto de luces blancas que surgían de la Tierra y pasaban a través de él. Sus colegas informaron que podría haber sido una ilusión óptica causada por muchos barcos pesqueros con reflectores a lo largo de la costa de América del Sur. Leroy observó la luz de los barcos refractándose y pasando a través de su casco. Dudaba de esta versión porque estaba a una altitud de 370 kilómetros y los barcos tendrían que tener luces bastante potentes. Sin embargo, el astronauta también era escéptico respecto al origen extraterrestre de estas luces. Uno de los fenómenos misteriosos más comunes asociados con el espacio son las luces brillantes, pero a veces la gente nota algo diferente. Por ejemplo, el astronauta de la NASA Story Musgrave vio un tubo que volaba en el espacio moviéndose como una serpiente. Él sugirió que era un ser vivo de otro planeta o algo parecido. Por supuesto, nadie le creyó.
La gente supuso que el astronauta había visto alguna parte desprendida de la EEI o un trozo de basura espacial, como una manguera o un tubo. Pero el astronauta estaba seguro de que este tubo se movía como un organismo vivo. Sin embargo, la versión del desecho volador parece mucho más creíble. Durante la misión del Apolo 11, los astronautas experimentaron unos extraños destellos de luz en sus ojos. Los miembros de los equipos del Apolo 12 y 13 vieron lo mismo. Lo más llamativo fue que veían estos destellos incluso con los ojos cerrados. Después de eso, muchos astronautas reportaron haber visto luces brillantes. Veían destellos antes de dormir y en habitaciones oscuras. Algunos de ellos eran brillantes, mientras que otros eran tenues y de diferentes colores. Durante las caminatas espaciales se repetían cada pocos minutos. Los científicos realizaron experimentos en la Tierra para determinar la naturaleza de este extraño fenómeno. Como resultado, la NASA concluyó que los astronautas habían observado rayos cósmicos de una naturaleza desconocida. Los investigadores sugirieron que las partículas de estos rayos afectaban directamente los receptores de la retina. Los nervios ópticos de los astronautas percibían la radiación, y sus cerebros reaccionaban con destellos de luz. Durante la misión espacial Gemini 4, el astronauta James McDivitt vio un extraño objeto geométrico en el espacio, similar a una lata con un lápiz que sobresalía. Tan pronto como los medios se enteraron, los periódicos comenzaron a afirmar que James había visto una nave de otra civilización. Luego, unos años después, el astronauta refutó esta teoría. Vio algunas fotos tomadas dentro de la nave y notó que tenían la misma lata. Resultó que era el reflejo de unos pernos en el cristal de la ventana. Por cierto, esta fue una de las muchas veces que los astronautas confundieron los detalles de la nave con alguna cosa extraña del espacio. En 1962, el astronauta John Glenn estaba dentro de la nave espacial Friendship 7 cuando notó algunas cosas extrañas afuera. Parecían pequeñas luciérnagas brillantes. Glenn informó de inmediato de esto al puesto de comandos de la NASA. Los despachadores no supieron qué comentar sobre este mensaje, por lo que la naturaleza de las luciérnagas cósmicas quedó sin resolver. Pero luego, casi un año después, los astrónomos descubrieron de qué se trataba. Al principio pensaron que las luciérnagas eran piezas de metal desprendidas de alguna parte de la nave. Sin embargo, después se dieron cuenta de que las luces brillantes eran gotas de líquido congelado que se desplazaban y se agrietaban en el espacio exterior. Uno de los casos más extraños en la historia de los primeros viajes espaciales ocurrió durante la misión de la nave Gemini 6 el 16 de diciembre de 1965. Había 2 astronautas a bordo, Wally Schirra y Tom Stafford. Se estaban preparando para regresar a la Tierra cuando vieron algo llamativo en el espacio exterior. Wally contactó al centro de control de la misión e informó que estaba observando un objeto desconocido similar a un satélite. Se movía de norte a sur, en algún lugar de la órbita polar del planeta. El objeto se estaba acercando a ellos y el astronauta podía ver los detalles. Era una nave espacial desconocida con un piloto vestido con un traje rojo. Wally escuchó por la radio que las voces en el centro de mando se volvieron tensas. Nadie sabía qué era y cómo reaccionar ante la nave desconocida. Entonces, en ese momento, comenzaron a escuchar lo que parecía ser música. De alguna manera, la canción Jingle Bells empezó a sonar en la radio. Wally Schirra la interpretó en la armónica y el centro de mando se dio cuenta de que todo era una broma. ¡Un gigante se esconde en el cielo! Kipu es lo más grande que hemos encontrado en el universo cercano. Ha estado alterando nuestra comprensión de este durante años y acabamos de descubrirlo. Kipu es denso, poderoso y peligroso de ignorar. Si no comprendemos estructuras como esta, podríamos estar interpretando el universo de forma completamente errónea. Entonces, ¿qué es con exactitud? Bueno, no es un objeto sólido como un planeta o una estrella. Y no es una sola cosa. Es una superestructura. Básicamente, toda una región del universo. Un enredo complejo de materia que abarca una enorme cantidad de espacio, unido por la gravedad. Kipu está compuesto por una enorme red de galaxias, cúmulos de galaxias, grupos gigantes de galaxias, gas y materia oscura.
Es como una supercarretera, con los cúmulos de galaxias siendo las ciudades, los filamentos siendo las carreteras y la materia oscura siendo la infraestructura invisible que lo mantiene todo unido. Esta gigantesca estructura se extiende a lo largo de 1,3 mil millones de años luz. Eso significa que si viajaras a la velocidad de la luz, aún te tomaría 1.003 millones de años cruzarla. Kipu también abarca 200 cuatrillones de masas solares, aunque solo ocupa el 13% del universo observable. El nombre Kipu proviene del sistema incaico de cuerdas anudadas utilizado para registrar cosas, llamado Kipu. Era como un sistema de escritura. En ese, cada nudo, color y giro contaba una historia. Números, impuestos, cosechas y demás. Así que cuando los astrónomos vieron esta colosal estructura en el espacio, larga, enredada y ramificada como cuerdas espaciales, la nombraron en honor a este lenguaje de nudos. Además, la forma del espacio les recordó esos hilos a los científicos. Hay un largo filamento central y los más pequeños se ramifican en los lados. Lo que resulta aún más fascinante es que Kipu no está solo. Cuando los científicos mapearon esta parte del universo, encontraron 5 de estas enormes estructuras. Y no solo están ahí, pues se formaron a lo largo de miles de millones de años por la gravedad que fue atrayendo materiales lentamente. En conjunto, esos gigantes albergan casi la mitad de todos los cúmulos de galaxias en esa región, el 30% de todas las galaxias y una cuarta parte de toda la materia en el universo observable. El equipo que descubrió Kipu utilizó un truco ingenioso. Buscó rayos X provenientes de cúmulos de galaxias. Estos no solo están llenos de galaxias, sino que también contienen gas supercaliente. Ese es tan caliente que brilla en la luz de rayos X, la cual no podemos ver con nuestros ojos. Pero los telescopios espaciales sí pueden hacerlo. Si hay un gran resplandor de rayos X, significa que hay una enorme cantidad de materia, galaxias, gas y materia oscura, todo atraído por la gravedad. Ahí es donde se encuentran las áreas más densas y concurridas del universo. Así que al seguir el resplandor de los rayos X, los científicos pudieron trazar un mapa que mostraba dónde se ocultaban las estructuras cósmicas más grandes, como Kipu. ¿Por qué todo esto es importante? Porque estas megaestructuras alteran todo. En primer lugar, deforman la radiación de fondo de microondas, la antigua luz remanente del Big Bang. Es un débil brillo de luz que llena todo el universo. Después de que ocurrió el Big Bang y nuestro mundo fue creado, emitió su primera luz y señales que aún no se han debilitado por completo. La radiación remanente todavía nos está llegando, incluso después de 13,8 mil millones de años. Al estudiar esta luz antigua, los científicos pueden aprender cómo lucía el universo temprano. Y Kipu nos lo está arruinando. Estas megaconstrucciones tienen tanta gravedad que doblan y distorsionan esta luz ancestral al atravesarlas. Eso se llama el efecto Sachs-Wolf integrado. Estas deformaciones añaden ruido a la señal original, y ahora es más difícil para nosotros obtener una comprensión adecuada y más clara de cómo era el universo bebé y cómo se expandió. También interfieren con la constante de Hubble. El universo se está expandiendo de manera permanente y la constante de Hubble nos dice qué tan rápido está creciendo. En otras palabras, qué tan rápidamente las galaxias se están alejando unas de otras. Pero las cosas gigantes en el espacio, como Kipu, tienen tanta gravedad que atraen las galaxias cercanas hacia ellas, lo que altera la forma en que esas galaxias se desplazan. Esto hace que sea más difícil para los científicos medir la verdadera velocidad de expansión del universo. No pueden determinar si una galaxia se está moviendo debido al crecimiento del universo o simplemente porque está siendo atraída por algo enorme cercano. Y finalmente, existe el fenómeno de la lente gravitacional. La luz en el espacio viaja de manera constante, pero no siempre sigue una línea recta. Si el espacio se distorsiona, como por la gravedad, entonces la luz que viaja a través de ese espacio también se curvará y distorsionará. El lente gravitacional ocurre cuando la luz de galaxias lejanas se curva al pasar cerca de algo extremadamente masivo, como Kipu.
Esa gran gravedad atrae la luz, de manera similar a cómo una bola pesada puede doblar una hoja. Y dado que la luz nos proporciona información, literalmente nos hace ver cómo lucen las cosas, esta curvatura distorsiona la forma en que vemos las galaxias. Las imágenes de las galaxias terminan viéndose estiradas, más brillantes, o incluso podemos encontrar una galaxia entera en el lugar equivocado. Es como mirar nuestro universo a través de una lupa deformada. Si no tenemos cuidado, podríamos malinterpretar esas distorsiones y tener una idea equivocada de cómo luce nuestro mundo. Por suerte, no fue que estas misteriosas superestructuras simplemente aparecieron de la nada. Los astrónomos sospechaban que algo así debía estar allí, solo que no lo sabían con certeza. Nuestro mejor modelo para el universo se llama Lambda CDM. Afirma que el universo comenzó con el Big Bang, aún se está expandiendo y está compuesto principalmente de cosas misteriosas: energía oscura y materia oscura fría, la parte CDM. No podemos ver ni tocar estas cosas, pero sabemos que existen porque si no lo hicieran, nuestro universo literalmente se desintegraría. Este modelo coincide con lo que observamos, como la formación de galaxias, cómo se mueven las estrellas y la forma general del universo. Así que, incluso si algunas piezas del rompecabezas por sí solas siguen siendo un misterio, encajan en la imagen real. Y este modelo en realidad predijo cosas como Kipu. Cuando los científicos realizaron simulaciones con ese modelo, observaron la formación de estructuras similares: gigantescas redes cósmicas de galaxias unidas por la gravedad. Kipu coincidió con esas predicciones en la vida real. Esto también significa que Lambda CDM coincide con la vida real una vez más, gracias al cielo. No hay grandes sorpresas aquí. Pero ahora que realmente lo encontramos, es la estructura más grande conocida en el universo observable. Hubo otro gigante antes de Kipu, la Gran Muralla Sloan. Esta fue descubierta en 2003 y se creía que era una de las estructuras más grandes jamás encontradas. Y sigue siendo un monstruo absoluto. La Gran Muralla Sloan se extiende a lo largo de 1.000 millones de años luz. Se la llama muralla, pero no es como una muralla terrestre. Es también una vasta red cósmica compuesta por miles de galaxias y gas, conectada por materia oscura. Lo que hace que tanto Kipu como la Gran Muralla Sloan sean tan sorprendentes es que literalmente parecen demasiado grandes para existir. Según el Esta imagen aterradora pero muy real emergió recientemente. En ella puedes ver algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Desde lo alto de la Tierra, a bordo de la Estación Espacial Internacional, un astronauta capturó algo asombroso sobre Luisiana. Un gigantesco chorro que ascendía directo hacia el cielo. Parece como si la Tierra estuviera enviando una señal hacia arriba. ¿Puede la ciencia explicar este fenómeno inquietante? Aparentemente, sí puede. Este estallido de energía se llama chorro gigante y es uno de los tipos de rayos más raros y poderosos que conocemos. A diferencia de uno común que se dirige hacia el suelo, los chorros gigantes se disparan desde las nubes tormentosas hacia arriba y pueden extenderse más de 80 kilómetros en el cielo. A veces incluso llegan hasta la ionosfera, la capa donde la atmósfera de la Tierra empieza a mezclarse con el espacio exterior. Para darte una idea, el espacio oficialmente comienza alrededor de 100 kilómetros sobre el nivel del mar y la ionosfera se extiende desde aproximadamente 80 a 644 kilómetros de altura. Increíblemente, los científicos solo han sabido sobre los chorros gigantes durante unos 20 años y todavía estamos averiguando exactamente cómo funcionan. Una teoría sugiere que algo dentro de la nube de tormenta bloquea el escape del rayo hacia abajo, así que toda esta energía acumulada busca otra salida y termina estallando hacia arriba en el cielo. Pero sinceramente aún no entendemos por completo por qué sucede. Los chorros gigantes también son extremadamente raros. Los científicos piensan que ocurren solo alrededor de 1000 veces al año en todo el planeta. Y cuando suceden, lleva mucha energía. Estamos hablando de más de 50 veces la potencia de un rayo normal. El chorro gigante más fuerte jamás registrado se produjo en Oklahoma en mayo de 2018. Fue intenso, alcanzó una temperatura de 4.427 grados Celsius y liberó cerca de 60 veces más energía que un rayo normal. En otras palabras, fue una enorme descarga de electricidad que voló directamente hacia el cielo.
La mayoría de las fotos que tenemos de los jets gigantes provienen de satélites o astronautas en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, algunas también han sido capturadas desde aviones que han volado sobre tormentas. La última foto impresionante fue tomada el 19 de noviembre de 2024 por un astronauta a bordo de la EEI. Al principio, la foto no fue publicada por la NASA ni por ninguna agencia espacial, pero un fotógrafo conocido por rastrear y fotografiar eventos de rayos raros la halló por accidente. Estaba navegando en un sitio web administrado por la NASA llamado Highway to Astronaut Photography of Earth, que aloja fotos tomadas por astronautas. Allí descubrió imágenes que mostraban un gigantesco chorro de relámpago. Finalmente, las imágenes se dieron a conocer al público el 26 de febrero de 2025. También fueron convertidas en un video en timelapse en YouTube. Todavía no sabemos con precisión el lugar exacto donde ocurrió el fenómeno del chorro. Las densas nubes de tormenta cubrían el suelo en las imágenes, pero basándonos en la posición de la EEI en ese momento, es probable que se haya producido justo frente a la costa de Nueva Orleans. Hablando de otras imágenes de los chorros gigantes, el 20 de agosto, un fotógrafo que vive en Puerto Rico estaba tomando fotos de una tormenta que se movía por la zona. Este luego se convertiría en el huracán Franklin. Mientras observaba el cielo, vio algo realmente asombroso: varios relámpagos gigantes disparándose directamente hacia arriba desde las nubes de tormenta, deteniéndose justo por debajo del borde del espacio. No es de extrañar. Según un estudio de 2022, los chorros gigantes ocurren con mayor frecuencia en áreas tropicales y son más probables durante tormentas de rápido crecimiento, como el huracán Franklin. Los chorros gigantes a menudo terminan con finas ramificaciones de relámpagos rojos. Estos débiles destellos son muy similares a otro tipo raro de relámpago llamado duendes. A veces, estos parecen medusas gigantes que brillan en el cielo. En 2023, un astrónomo llamado Stanislav Kanianski en Eslovaquia capturó una de las imágenes más claras de un duende hasta el momento. Ocurrió durante una tormenta eléctrica sobre el centro de Europa el 14 de agosto y lo avistó cerca de su hogar. En la foto se puede ver una enorme estructura roja y brillante con patrones en zigzag que se extienden a lo largo de más de 50 kilómetros por el cielo, pero como todos los duendes, solo duró una fracción de segundos antes de desvanecerse. Los sprites ocurren cuando un rayo envía energía eléctrica hacia la parte superior de la atmósfera de la Tierra, en lugar de solo hacia abajo como los rayos normales. Esta energía crea hilos resplandecientes de plasma que básicamente es gas electrificado muy arriba en la ionosfera. Dado que son muy rápidos y a menudo son ocultados por densas nubes, resulta muy difícil fotografiarlos. Pero Kanianski tuvo suerte. La tormenta eléctrica estaba a unos 322 kilómetros de distancia de él, por lo que tenía una vista despejada justo por encima de las nubes de tormenta. Ese ángulo perfecto le ayudó a capturar este impresionante fenómeno. Existen muchos tipos diferentes de rayos y algunos de ellos no solo son raros, sino también súper peligrosos. Tomemos por ejemplo el rayo en bola. Es exactamente eso, una esfera luminosa y flotante de luz que aparece durante las tormentas eléctricas. También es una de las formas más extrañas y misteriosas de rayo. Las personas han visto estas extrañas bolas de luz generalmente del tamaño de una toronja, girando con lentitud o suspendiéndose justo por encima del suelo. Algunos incluso aseguran haberlas visto atravesar ventanas cerradas o aparecer repentinamente en interiores, para luego desaparecer después de unos 10 segundos. A lo largo de cientos de años, nadie realmente supo qué los causaba. Los científicos no tenían explicaciones y la mayoría de los avistamientos se basaban en relatos de testigos. Luego, en 2012, alguien finalmente logró capturar un rayo en bola en cámara. Desde entonces han surgido diferentes ideas para explicar qué es realmente. Una de las teorías más recientes sugiere que la bola es en realidad una burbuja apretada de aire súper comprimido. Este desvía y hace girar la luz blanca en todas direcciones, lo que hace que parezca una bola luminosa que rueda en el cielo. Y según los investigadores, el rayo globular puede ser casi 1000 millones de veces más intenso que uno normal que se mueve en línea recta. Luego están los elfos. Son muy similares a los sprites, pero en lugar de parecer medusas o formas danzantes, los elfos se presentan como enormes anillos o halos brillantes en el cielo. Y son enormes. Un elfo puede extenderse hasta alcanzar los 300 kilómetros de ancho. Incluso puedes verlos desde el espacio o a través de nubes delgadas durante el día. El rayo oscuro es probablemente uno de los tipos de rayos más extraños y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. A diferencia del rayo normal, no produce un destello brillante. En su lugar, emite intensas ráfagas de radiación, en especial rayos gamma, que son la forma más energética de luz encontrada en la naturaleza.
El rayo oscuro ocurre cuando electrones a alta velocidad chocan contra moléculas de aire dentro de una nube de tormenta. Esto crea una ráfaga de rayos gamma. Son tan fuertes que pueden interferir con satélites a cientos de millas en el espacio. En casos raros, cuando el avión vuela a través de una tormenta eléctrica, estos destellos pueden golpear la aeronave. Algunos pasajeros podrían recibir una dosis rápida de radiación similar a la de un escáner corporal completo. Pero no te preocupes, los científicos dicen que estas ocasiones son extremadamente raras y son una razón para temer volar. Y finalmente está el rayo positivo. Verás, el rayo sigue siendo un misterio, incluso para los científicos. Pero aquí está la idea básica. Dentro de una nube de tormenta, diminutas piezas de hielo chocan entre sí y acumulan cargas eléctricas. Algunas se vuelven positivas, otras negativas. La mayoría de los rayos que vemos provienen del fondo de la nube, donde hay muchas cargas negativas. Estas se extienden hacia abajo y descargan en el suelo. Pero a veces los rayos provienen de la parte superior de la nube, donde se acumulan las cargas positivas. Eso se llama rayo positivo y solo constituye alrededor del 5 al 10% de los rayos. La mayoría de las veces esas cargas positivas solo afectan a otras partes de la nube, pero en ocasiones bajan por completo hasta el suelo. Por eso el rayo positivo puede golpear incluso cuando el cielo parece despejado, porque proviene de lo alto de la nube, a veces kilómetros de distancia de la tormenta misma. La parte más aterradora es que un rayo normal puede alcanzar unos 300 millones de voltios, mientras que la carga de un rayo positivo puede llegar hasta 1.000 millones de voltios. Eso significa que el rayo positivo es mucho más fuerte y peligroso. Hola cazador de mitos, hoy desmentiremos algunos mitos clásicos del espacio. Súbete al próximo transbordador espacial para llegar al fondo de estas historias de una vez por todas. Imagínate esto, estás flotando en el espacio saboreando una taza de delicioso chocolate caliente cuando te viene a la cabeza un pensamiento peculiar. ¿Se puede gritar en el espacio? Y en caso afirmativo, ¿alguien oiría ese grito? Si has visto la película Alien, ya sabes la respuesta. En el espacio exterior no se oyen los sonidos. No es que los sonidos no existan, es que no se escuchan. Nadie mejor que aclarar este mito que Chris Hadfield. Ha realizado un par de caminatas espaciales durante su vida como astronauta. Y una vez que estás ahí fuera, en la oscuridad del espacio, no puedes oír nada. Todo lo que recibes es silencio, un completo silencio. Sin embargo, ahí nomás hay una enorme bola de explosiones, también conocida como el Sol, pero no podemos oír esas explosiones porque no hay un medio a través del cual pueda viajar el sonido. Sería bastante incómodo para un astronauta oír todos los ruidos que se producen en el espacio exterior. Ahora imagina que estás surcando el espacio como si fueras un superhéroe futurista. Cuando una estrella fugaz pasa a tu lado. Espera, ¿es realmente una estrella? No, las estrellas fugaces no son estrellas, son pequeñas rocas espaciales conocidas como meteoroides, que entran en la atmósfera de la Tierra y crean un impresionante espectáculo de luces. Y ya que estamos desmontando mitos, vayamos directamente a otros. Seguro habrás oído que los meteoritos chocan contra la Tierra en muy raras ocasiones, como aquel famoso que causó la extinción de los dinosaurios. Eso no es cierto. Los científicos estiman que unas 48 toneladas de material meteorítico cae sobre la Tierra cada día, pero casi todo este material se vaporiza en la atmósfera terrestre. La estela brillante que vemos en el cielo es lo que llamamos estrella fugaz. La próxima vez que pidas un deseo, cuando veas una, recuerda que en realidad se trata de una roca de pequeño tamaño que viene del espacio. Después de todo, no es tan romántico. ¿Podemos o no podemos volar hacia la estratosfera en un globo aerostático? Parece que podemos. La estratosfera de la Tierra comienza relativamente cerca del suelo, a unos 11 o 12 kilómetros de la superficie, pero continúa un largo camino hacia arriba. Si quisieras volar hasta la estratosfera con algún tipo de globo, asegúrate de tener un buen equipo a mano. Necesitarás un traje especial y algunos aparatos para respirar, porque el aire empieza a escasear a medida que asciendes. Por supuesto, si llegas hasta arriba, podrás obtener una imagen de la curvatura de la Tierra, así que llévate un arnés pectoral donde puedas poner una buena cámara fotográfica. Y si lo transmites todo en directo, sería la primera vez que alguien lo hace. Imagina que han pasado 102 días desde que saliste de la Tierra. Te has adaptado bien a la vida en el espacio exterior, pero algo raro le está pasando a tu cuerpo.
te estás volviendo más alto. ¿Cómo es posible? No te preocupes, es completamente normal. En realidad no estás creciendo. Es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando no está bajo el efecto de la gravedad. El organismo tiene un espacio natural entre las vértebras y las articulaciones. En la Tierra, este espacio está casi completamente comprimido debido a la fuerza de gravedad. Pero en el espacio, el cuerpo se libera de la fuerza de empuje de la gravedad y empieza a estirarse cada vez más. Así que sí, los astronautas pueden crecer hasta un 3% cuando están en misiones largas. Y he aquí una curiosidad. La NASA lo tiene todo previsto cuando confecciona los trajes espaciales, por supuesto. De este modo, los astronautas siempre tendrán espacio extra en sus trajes. Una vez que estén de vuelta en la Tierra, el efecto antigravedad desaparecerá. Así que tal vez pasen unos días vistiendo pantalones capri antes de que su cuerpo vuelva a la normalidad. ¿Qué pasaría si la puerta de un avión se abriera de golpe en pleno vuelo y un montón de pasajeros fueran succionados por la atmósfera como plumas voladoras? Bueno, apuesto a que alguna vez te preguntaste lo mismo al entrar en un avión. Ahora imagínate si esto ocurriera en el espacio exterior. Se cree que si un astronauta es expulsado de una escotilla, se calcinaría. Prepárate porque no solo es cierto, sino que la realidad es mucho peor. Según el astronauta Chris Hadfield, esto es lo que pasaría. La parte de tu cuerpo que está a la sombra del sol experimentaría temperaturas de 250 grados bajo cero, mientras que la parte que recibe la luz del sol ardería a unos 250 grados. Tus pulmones colapsarían y tu sangre empezaría a hervir como agua para el té. Así que te quemarías, te congelarías, perderías la capacidad de respirar y comenzarías a hervir. ¡Caramba! ¿Cuántas veces has oído que los astronautas tienen que hacer ejercicio cada segundo del día para no desmayarse? Este es un completo mito. ¿Recuerdas que antes hablamos de la gravedad? Debido a la falta de gravedad en el espacio exterior, nuestro cuerpo no tiene que hacer ningún trabajo pesado. El torso no tiene que soportar el peso de la cabeza y no hace falta hacer ningún esfuerzo para mover las piernas porque no se puede caminar en el espacio. Ahora imagina vivir así durante 6 meses o incluso un año. Tus músculos podrían convertirse en gelatina. Por eso los astronautas hacen ejercicio, se atan y corren en una cinta o levantan pesas en una máquina especial. Así sus músculos no notan demasiado la falta de gravedad, pero principalmente necesitan mantenerse hidratados. Si yo fuera astronauta, le preguntaría a la NASA si puedo llevarme mi botella de agua especial. Seguramente habrás oído que el espacio huele a filete quemado o a salsa barbacoa. Aunque suena absurdo, este mito es más cierto que falso. Los astronautas obviamente no pueden oler el espacio cuando están allí porque no se quitan el casco. Vuelan el espacio una vez que el vehículo espacial se acopla y abren la escotilla. Al parecer lo que causa este olor es la presencia de hidrocarburos que flotan en el espacio. ¿Quién lo hubiera dicho? A ver, te haré una pregunta. ¿De verdad crees que si los astronautas vuelan a la velocidad de la luz, no envejecerán ni un segundo? Sabía que dirías que no. Aclaremos algunas cosas. En primer lugar, no hemos descubierto cómo hacer funcionar vehículos a la velocidad de la luz. Esto requeriría una inmensa cantidad de energía y no tenemos la tecnología para hacerlo. En segundo lugar, aunque consiguiéramos enviar a un ser humano dentro de una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz, esa persona seguiría envejeciendo. Envejecería de forma diferente de los que se quedan en la Tierra, eso es un hecho, pero seguiría envejeciendo. ¿De verdad crees que existe la inmortalidad? No. Si has visto Avatar 1, seguro que recuerdas que los humanos consiguieron llegar a Pandora porque viajaron en criosueño. En otras palabras, congelaron su cuerpo, lo metieron en una criocama y viajaron durante años sin envejecer. Sí, esto suena increíble, pero aún no tenemos la tecnología para hacerlo. Nuestro cuerpo está hecho principalmente de agua, ¿verdad? Y cuando congelas el agua se expande. Por eso nunca debes olvidarte las latas de refresco en el congelador. Ahora mismo, si congeláramos el cuerpo de una persona, el agua de su interior se expandiría dañando tejidos y órganos. Así que no podemos generar un criosueño para hacer un viaje interestelar. Al menos todavía no. He aquí una idea interesante. ¿Qué pasaría si un astronauta llevara un dron a una de sus caminatas espaciales? A menos que sea un dron diseñado por la NASA, se congelaría y ardería como los humanos si salieran al espacio sin traje. Pero bueno, al menos podemos soñar, ¿no?
¿De niño no te enseñaron a no jugar con la comida? Aparentemente a estos astronautas, ¿no? Dejar flotar cubos de gelatina por la cabina mientras estás en gravedad cero es muy divertido, pero también es una señal de un problema potencial llamado euforia espacial. Nadie consideró que la felicidad extrema en el espacio podría convertirse en un problema grave, pero puede, y no es broma. Durante muchos años la euforia espacial pasó desapercibida, aunque estaba justo ahí, al frente y en el centro, a la vista de todos. Cuando un astronauta del Apolo 14, Alan Shepard, pasó de contrabando pelotas de golf a la Luna y trató de crear una pequeña luna para la Luna, al intentar golpear una pelota para que quedara en órbita alrededor del satélite, todos pensaron que era muy divertido. El astronauta del Apolo 16, Charles Duke, pensó que sería divertido si intentara competir con los atletas olímpicos de 1972 en la Tierra. Intentó saltar más rápido que los atletas olímpicos para beneficiarse de la gravedad de un sexto de la Luna. Duke saltó tan alto que giró sobre su espalda y cayó, estrellándose contra el sistema de soporte vital en su mochila. Podría haber sido una caída fatal si la bolsa se hubiera roto. El comandante de Duke, John Young, dijo: "Eso no tiene gracia", y seguro que no. Sin embargo, cuando los astronautas del Apolo 17 comenzaron a bailar y a cantar canciones infantiles mientras recolectaban muestras de rocas, todos todavía pensaban que era lindo. La euforia espacial volvió a pasar desapercibida. Ya en 1965, cuando Ed White se convirtió en el primer estadounidense en caminar en el espacio en una caminata espacial atado, su euforia espacial se hizo evidente. Se quedó fuera mucho más tiempo del necesario para probar su movilidad con el primer jetpack, o MMU, como se le llamaba oficialmente, la unidad de maniobra tripulada. En sus propias palabras: "No voy a volver a entrar, esto es muy divertido". Finalmente, cuando se le ordenó regresar a la nave espacial Gemini, Ed White dijo: "Es el día más triste de mi vida". Obviamente algo siniestro estaba sucediendo con la euforia espacial. La ingravidez combinada con la vista de la Tierra pasando por debajo crea una euforia que supera todo sentido del deber. Ese es el gran peligro detrás de esto. Ahora, en retrospectiva, los efectos de la euforia espacial se pudieron ver cuando los astronautas del Apolo 17 condujeron el rover en la Luna. Excedieron el límite de velocidad recomendado y se los podía escuchar gritando mientras el vehículo se balanceaba sobre dos ruedas, incluso a veces volando por el aire. El astronauta canadiense Chris Hadfield estaba ocupado en el trabajo durante su EVA, actividad extravehicular, cuando se detuvo para mirar por encima del hombro. La gloria del espacio lo golpeó en la cara. Estaba tan abrumado emocionalmente por la magnífica belleza de la Vía Láctea que las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. En el espacio las lágrimas no corren por tus mejillas, se acumulan en tus ojos. Hadfield quedó cegado por las lágrimas de alegría, pero en contra del protocolo se negó a decírselo a sus supervisores en la Tierra. Solo después de que ya no pudo trabajar, Hadfield pronunció una cita famosa: "Houston, tenemos un problema". Fue un resultado directo de la euforia espacial. El astronauta logró regresar al transbordador espacial, pero su EVA no se cumplió. La euforia espacial había interferido. Hay otro aspecto de la euforia espacial que merece una seria atención. Es algo llamado el efecto general. La ingravidez en el espacio afecta a todo, desde la salud física y psicológica de los astronautas hasta la física del uso de todo el equipo mecánico de la nave espacial. Sin embargo, la ingravidez en el espacio no se debe a la falta de gravedad. Los astronautas orbitan la Tierra a menos de 483 kilómetros de altura, lo que se denomina OTB, órbita terrestre baja. Hay mucha gravedad en ella. La gravedad de la Tierra mantiene a la Luna en órbita, y la Luna está a unos 402.336 kilómetros de distancia. De hecho, un astronauta de 68 kilogramos pesaría 64 en OTB. La ingravidez en el espacio se debe a la caída libre, no a la falta de gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. El cohete despega y unos 8 minutos después los motores se apagan. La nave espacial luego comienza a caer de nuevo a la Tierra. Afortunadamente, en este momento el cohete ha alcanzado la velocidad orbital, que es de aproximadamente 28.158 kilómetros por hora. De modo que cae hacia la Tierra, pero nunca la toca. Sigue cayendo y cayendo, dando vueltas y vueltas precisamente en la misma trayectoria curva que la superficie de la Tierra. Está en órbita. Es caída libre. Aunque todo el mundo lo llama gravedad cero, no lo es. Si colocaras una báscula de baño debajo de tus pies en caída libre, mostraría cero. No pesarías nada. Eso es porque la báscula del baño también estaría cayendo. Lo emocionante es que los astronautas conservan toda su fuerza muscular. Su masa permanece igual, por lo tanto pueden levantar equipos pesados en el espacio que pesarían cientos o incluso miles de kilos en la Tierra.
Los astronautas se convierten en superhumanos en el espacio, y eso crea otra situación inusual. Hay muchas cosas raras en el espacio. En el primer viaje a la Luna, los astronautas del Apolo 8 ni siquiera estaban programados para mirar hacia atrás y fotografiar la Tierra. Ellos tomaron solo un número limitado de fotografías de la Tierra. Eso es inusual y un poco extraño, pero la salida de la Tierra se convirtió quizá en la imagen ambientalista más influyente del siglo XX, y ni siquiera fue planeada. Pero esta es la clave para entender el efecto general: sorprenderse ante lo inesperado. Incluso hoy, casi todos los globos de la Tierra no son de la Tierra. Globos terráqueos en escuelas y bibliotecas muestran cada país, generalmente en diferentes colores. Cada nación, por supuesto, contiene una estrella, pero es para marcar la ciudad capital de ese país. No es como se ve la Tierra desde el espacio. Estos globos no son globos del planeta Tierra. De hecho, no es fácil encontrar ni siquiera un globo del planeta Tierra. Lee las etiquetas en estos globos del salón de clases. El mundo geopolítico. Estos son globos de un lugar llamado el mundo. No hay ningún planeta llamado el mundo. El mundo no vive en el espacio, vive en el escritorio o estante de alguien. La definición de espacio es de origen geológico. El espacio se define como que existe hasta, pero sin incluir la atmósfera de la Tierra. La Tierra ni siquiera es un objeto astronómico. Explica por qué la primera misión a la Luna, la misión Apolo 8, no había programado ninguna fotografía de la Tierra. Las selfies no se habían inventado entonces. También explica por qué el impacto psicológico de ver la salida de la Tierra desde la Luna fue tan profundo. Era una percepción única y totalmente nueva para la que ningún humano estaba preparado. Ver la Tierra en el espacio fue una completa sorpresa. Imagínate, flotando en el espacio fuera de la nave espacial. Estás rodeado por la galaxia de la Vía Láctea que resplandece con millones de estrellas. El planeta Tierra es una canica azul que pasa bajo tus pies. Es algo bastante abrumador. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te cambiaría? El astronauta del Apolo 9, Rusty Schweickart, creía firmemente que él era lo que él llamaba el elemento sensible de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Es el efecto general que se activa. Schweickart sintió que estaba conectado con todas las personas en la Tierra. Lo comparó con nacer en una nueva existencia, y él no fue el único que sintió el efecto general. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, dijo lo siguiente sobre estar en el espacio: fue más bien una extensión del mismo proceso universal que evolucionó nuestras moléculas, y lo que sentí fue una conexión personal extraordinaria con él. Experimenté lo que se ha descrito como un éxtasis de unidad. No solo vi la conexión, la sentí y la experimenté conscientemente. Estaba abrumado con la sensación de extenderme física y mentalmente hacia el cosmos. Algunos años después de regresar del espacio, el astronauta Mitchell abrió un instituto para estudiar las ondas cerebrales de las personas que habían estado en el espacio. Y sí, son diferentes. Según la investigación del Instituto Mitchell, la sensación eufórica de unidad con el universo crea ondas cerebrales similares a las de los monjes que meditan. Los estudios de Mitchell fueron tan significativos que la NASA lanzó una misión espacial del transbordador espacial en 1998 solo para estudiar los efectos del espacio en el cerebro. La misión Neurolab estudió las células cerebrales de animales de laboratorio y también de la tripulación de astronautas. Mientras las células cerebrales intentan adaptarse al entorno de caída libre en la órbita terrestre baja, no todos podemos ser astronautas, pero ahora todos podemos acceder a experiencias de realidad virtual de lo que vieron los astronautas en el espacio. Internet ha abierto nuestro punto de vista terrestre para compartir la unidad y la unicidad del efecto general y darnos una pequeña muestra de la euforia espacial que los astronautas obtienen en el espacio. 2 astronautas estuvieron atrapados en el espacio hasta hace muy poco. Todo comenzó cuando escucharon un inquietante sonido pulsante que provenía del interior de su nave espacial, un ruido que ni siquiera debería ser posible en el vacío del espacio. La situación se volvió tan extraña que su viaje de regreso desde la Estación Espacial Internacional fue cancelado. Lo que se suponía que serían solo unos días en el espacio se convirtió en 9 meses de una verdadera pesadilla. Esta situación les ocurrió a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y a su colega Sunita Williams. El 5 de junio de 2024 dejaron la Tierra con una misión: pasar aproximadamente 24 horas a bordo de la nave espacial Boeing Starliner hasta llegar a la estación espacial. Se suponía que permanecerían allí solo 8 días en los cuales trabajarían junto a los 7 astronautas y cosmonautas ya a bordo. Después de eso, regresarían a la Tierra en el Starliner.
Así de simple. Sin embargo, justo cuando se preparaban para regresar a nuestro planeta, ocurrió algo extraño. Wilmore comenzó a escuchar un ruido insólito dentro de la cápsula Starliner. Sonaba como un latido con intervalos constantes. Lo más escalofriante es que se supone que el espacio es completamente silencioso, ya que no hay un medio para que el sonido viaje. No hay átomos ni moléculas para transportar una onda sonora, por lo tanto, no hay sonido ni eco. Y nadie puede oírte gritar, es simplemente silencio total. Así que no había manera de que esos extraños sonidos pudieran venir del exterior de la nave espacial. La situación se volvió bastante preocupante, ya que el ruido simplemente no se detenía. Además, los astronautas no podían averiguar de dónde provenía. Es decir, sabían que venía de un altavoz dentro de la cápsula, pero no tenían idea de qué lo estaba causando. Entonces decidieron pedirle ayuda a los expertos del Centro Espacial Johnson en Houston. Antes de continuar, es importante saber que los sonidos extraños en las naves espaciales no son inusuales. En 1969, cuando la misión Apolo 10 entró en la órbita lunar, los astronautas dijeron que oyeron una música misteriosa proveniente del lado lejano de la Luna. Era como un sonido de silbido que duró casi una hora. Era tan extraño que pensaron que nadie les creería. Los especialistas piensan que el sonido fue causado por interferencia de radio, tal vez de un campo magnético o la atmósfera. Pero aquí está el detalle. La Luna no tiene campo magnético ni suficiente atmósfera para causar estos ruidos, así que el misterio persiste. Algo similar ocurrió en 2003. El astronauta chino Yan Liwei estaba en su primer viaje al espacio solo a bordo de una diminuta nave espacial cuando comenzó a escuchar algo extraño. Sonaba como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave, casi como golpear un balde de hierro con un martillo de madera. Pero lo que era aún más extraño era que el sonido no parecía provenir ni del exterior ni del interior de la nave espacial. Liwei nunca descubrió qué era, ni siquiera después de regresar a la Tierra. La situación era lo suficientemente escalofriante como para asustarlo, justo como lo que le sucedió a Wilmore y Williams, pero en el caso de los astronautas de la NASA parece que encontraron una respuesta al extraño sonido. Según el equipo en el control de la misión, el sonido probablemente fue solo un problema técnico. Piensan que fue un bucle de retroalimentación del altavoz entre la estación espacial y el Starliner. Entonces, eso suena como buenas noticias, ¿verdad? Pues no exactamente. Sus problemas estaban lejos de terminar. El problema del audio fue definitivamente una preocupación para el equipo en el Centro Espacial Johnson, pero, hablando con sinceridad, había muchos otros problemas técnicos ocurriendo con su nave espacial. Incluso antes del lanzamiento, los expertos notaron una pequeña pero persistente fuga de helio. Esto podría ser un gran problema porque este gas impulsa los propulsores que controlan la orientación, velocidad y trayectoria de la nave espacial. Pero en este caso los especialistas pensaron, estará bien. La fuga estaba en un nivel aceptable y representaba poco riesgo para el éxito de la misión, así que decidieron seguir adelante con el lanzamiento. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una vez que los astronautas estaban en el espacio, los especialistas notaron otra fuga de helio, luego otra y otra más. Al final encontraron 5 fugas, lo que preocupó bastante a los directores de la misión, así que contactaron urgentemente a Wilmore y Williams. Los astronautas estaban a punto de irse a dormir cuando recibieron la orden de cerrar 2 válvulas de la nave espacial. De esa manera, estaría segura nuevamente y aún tendría suficiente helio para llevarlos de regreso a casa. Y cuando pensaron que todo había terminado, resulta que no. El Starliner también tuvo problemas con el sistema de control de propulsores. La cápsula contaba con 28 pequeños propulsores, y 5 de ellos tuvieron problemas técnicos en algún momento durante su viaje. 4 de ellos fueron arreglados bastante rápido, pero uno nunca volvió a funcionar. Primero estaban las fugas de helio. Luego, los propulsores no estaban funcionando correctamente, y ahora había un extraño sonido pulsante proveniente del interior de la nave espacial. Parece que los problemas con el Starliner simplemente siguieron acumulándose. De repente, se volvió demasiado arriesgado traer a los astronautas de regreso a casa. Por eso la NASA decidió cancelar su viaje. En realidad, lo pospusieron extendiendo su estadía de 8 días en la estación espacial a 9 meses. Se esperaba que regresaran a la Tierra en marzo de 2025, pero era difícil asegurarlo, ya que esta fecha ya se había pospuesto antes.
Lo que sabemos con certeza es que ambos astronautas esperaban que la nave espacial Dragon de NASA SpaceX los trajera de vuelta a la Tierra. Hasta que eso sucediera, compartieron su hogar flotante, que tenía aproximadamente el tamaño de una casa de 6 habitaciones, con otras 7 personas. Estar atrapado en un laboratorio en órbita e incapaz de volver a casa es definitivamente una situación desesperada y asfixiante para la mayoría de nosotros, pero parece que ellos lo manejaron bastante bien. Ambos ya habían realizado 2 estancias de larga duración en órbita antes, así que, a pesar de extrañar a sus familias, ambos astronautas se acostumbraron a ello, y dijeron que estaban agradecidos por el tiempo extra en el espacio. Antes de que comenzara la misión, la NASA también se aseguró de que comprendieran todos los riesgos del vuelo, incluyendo la posibilidad de que tuvieran que permanecer en la estación más tiempo del planeado. Por eso tanto Wilmore como Williams apoyaron plenamente la nueva fecha para su regreso a la Tierra y mantuvieron sus mentes bastante ocupadas allá arriba, ya que realizaron mucho trabajo científico. Una cosa en la que están realmente enfocados es en cuidar la instalación de plantas en la estación espacial. Su equipo está probando diferentes técnicas para ver cómo podrían ayudar a que los cultivos crezcan fuera de la Tierra. Averiguar cómo crecen las plantas en el espacio y asegurarse de que reciban la cantidad adecuada de agua y nutrientes es realmente importante, en especial a medida que los viajes espaciales continúen más allá de la Luna. Mucha gente se mostró preocupada por su seguridad y su salud, pero no había motivo para alarmarse. Estaban completamente bien. Las estancias en la estación espacial suelen durar alrededor de 6 meses o más. Además, el lugar está bien abastecido con todo lo que la tripulación necesita, como comida, agua, ropa y oxígeno. La NASA y sus socios a menudo envían misiones con suministros extra para asegurarse de que todos se sientan seguros y cuidados. Si Wilmore y Williams sentían nostalgia y tenían algo de tiempo libre, siempre podían enviar correos, llamar o hacer videollamadas con sus familiares y amigos. La nave espacial Boeing Starliner regresó a la Tierra en septiembre de 2024. Sin embargo, volvió vacía, sin Wilmore y Williams a bordo. Viajó en modo autónomo después de desacoplarse de la estación espacial. El Starliner reingresó a la atmósfera terrestre después de 6 horas de viaje y utilizó un paracaídas. Unas extrañas explosiones en colores azul vibrante están produciéndose por todo el universo y mantienen intrigados a los astrónomos. Este raro y tremendamente poderoso evento tiene un nombre: Evento Transitorio Óptico Azul Rápido. El fenómeno no se comporta como nada que conozcamos, y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el más reciente ocurrió en un lugar donde no debería haber sucedido. Para entender realmente lo que pasó el año pasado, necesitamos retroceder un poco. Este tipo de extraña explosión fue detectada por primera vez en junio de 2018. La explosión azul ocurrió a unos 200 millones de años luz de la Tierra y recibió el apodo de la vaca. No, este evento no se parecía en absoluto a una vaca, pero sí tenía un formato inusual. En aquel entonces, esta explosión fue la más asimétrica que los astrónomos habían visto jamás. Estalló en el espacio en una forma aplastada, como un panqueque, no en una esfera típica como se habría esperado. Este fenómeno fue similar a una supernova, que es el tipo más común de explosión cósmica que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos también notaron 3 diferencias cruciales. Número 1. Este fenómeno es más poderoso que una supernova típica. Cuando sucede, la explosión azul emite más energía que toda una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas como el Sol. Número 2. Es mucho más rápida. La explosión alcanza su brillo máximo y se desvanece en cuestión de días, mientras que una supernova puede tardar semanas o incluso meses en disiparse por completo. Y la última diferencia: estas explosiones azules también pueden ser mucho más brillantes. Se considera que estos objetos misteriosos son el fenómeno óptico más brillante conocido en el universo. Pero a diferencia de una supernova normal, se piensa que no hay elementos radiactivos que alimenten esta luminosidad. Así que eso significa que la energía debe provenir de otra parte. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Este es solo uno de los misterios que los científicos aún están tratando de descifrar. Ha habido una intensa investigación desde que el evento fue observado por primera vez, y 15 telescopios alrededor del mundo están buscándolo de forma constante.
Desde 2018, estas explosiones extremas han sido detectadas cerca de una vez al año. Por lo tanto, aunque son raras, no son increíblemente infrecuentes. Existen varias explicaciones posibles para la existencia de estos eventos. Tal vez la más aceptable sea que se trata de un cadáver estelar, es decir, lo que queda cuando una estrella deja de existir. Así que estamos considerando dos principales sospechosos aquí. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro que produce emisiones cercanas a la velocidad de la luz. La teoría es así. Hay una estrella masiva, mucho más grande que aquellas que producen supernovas regulares. Luego, comienza a colapsar. Se esperaría que tal evento ciertamente deje un agujero negro. Supongamos que esta estrella masiva no está lista para abandonar el universo de una manera tranquila. En su lugar, crea un disco giratorio alrededor del agujero negro compuesto de gas, polvo y otras materias. Como si importara. Este llamado disco de acreción puede expulsar corrientes de material a velocidades increíblemente altas, casi como poderosos chorros cósmicos. Y eso podría ser exactamente lo que vemos como esos repentinos destellos de luz. De nuevo, es solo una teoría. ¿Qué es exactamente lo que desencadena estas explosiones? Sigue siendo un misterio, y se necesita mucha más observación y análisis. Los expertos creen que explicar una rareza semejante es un tesoro científico. Después de todo, estamos hablando de un cadáver estelar que no está simplemente ahí. En realidad, es bastante activo. Desde que se avistó este evento por primera vez, todas las ocurrencias similares que nuestros telescopios han captado se han producido en el mismo lugar. Es decir, las explosiones siempre ocurrieron en los brazos espirales de diferentes galaxias. Pero el año pasado, las cosas cambiaron. El telescopio espacial Hubble dejó sin palabras a los científicos en abril de 2023, cuando captó por primera vez este mismo tipo de extraña explosión, pero en medio de la nada. Bueno, no sucedió dentro de una galaxia como se suponía. Ocurrió en el espacio, entre dos de ellas. Más precisamente, a unos 50.000 años luz de una gran galaxia espiral y a unos 15.000 años luz de una pequeña. Este evento es conocido hoy como el Finch. ¡Oh, genial! Así que, cuando finalmente estábamos acercándonos a encontrar algunas respuestas, la ubicación inusual del fenómeno Finch vino a arruinarlo todo de nuevo. Entonces, tal vez haya otra explicación para ello. La especulación comenzó poco después del descubrimiento. Una idea es que podría haber sido una colisión entre dos estrellas de neutrones que viajaban muy lejos de sus galaxias anfitrionas. Estas dos podrían haber estado girando una hacia la otra durante miles de millones de años. Y cuando colisionaron, produjeron una llamarada más de 100 veces más brillante que una supernova normal. Para que esta hipótesis sea correcta, una de estas estrellas de neutrones tendría que estar altamente magnetizada, lo que amplificaría la explosión. Otra posibilidad es que la explosión haya sido una estrella desgarrada por un agujero negro con una masa entre 100 y 1000 veces la del Sol. Aunque todavía tenemos muchas dudas, una cosa es segura. El Finch es un evento transitorio óptico azul rápido. Excepto por la extraña ubicación donde ocurrió, tiene todas las demás características para ser clasificado como tal. Es súper brillante, como yo, y súper rápido, y su origen es súper difícil de explicar. Además, los datos del telescopio Gemini Sur, el Observatorio de Rayos X Chandra y el radiotelescopio Very Large Array lo han confirmado. Añadir esta última información solo hace que sea cada vez más difícil para los investigadores encontrar algún tipo de patrón en todo este evento. El Finch no es el único evento peculiar en su categoría. Regresemos al año anterior, a 2022. En septiembre se avistó una explosión azul y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Al igual que las anteriores, este estallido azul apareció y desapareció rápidamente. Entonces, ocurrió algo misterioso. Exactamente 100 días después, los observadores que aún seguían el fenómeno recibieron un regalo de Navidad adelantado. Observaron otro resplandor y fue tan brillante y fascinante como el original. ¡Espera! Entonces, estamos hablando de dos explosiones similares y extrañas que ocurrieron en el mismo lugar y próximas en el tiempo. Esto fue una novedad. Rápidamente,
13 telescopios alrededor del mundo tenían todos los ojos puestos en el evento del demonio de Tasmania, incluido uno equipado con una cámara de alta velocidad. A lo largo de 120 días lograron capturar otros 14 pulsos de luz irregulares. Eso fue ciertamente asombroso, porque demostró que, en lugar de aparecer una vez y desvanecerse como se esperaba, el demonio de Tasmania continuaba explotando con energías similares a las de una supernova una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Puedes imaginar tal poder? Este escenario aún intriga a la comunidad científica porque empuja los límites de la física. No solo por la producción de energía tan extrema, sino también por las explosiones de corta duración. Por cierto, sus destellos duran de 10 minutos a aproximadamente 4 horas. Créeme, en la escala del universo se considera súper rápido. Esta fue la única vez que se observó una temporada extendida de este evento. Sin embargo, después de reflexionar, la comunidad científica dividió sus opiniones al respecto. Por un lado, el demonio de Tasmania podría haber sido un evento totalmente único y singular. Por otro, tal vez fue solo la primera vez que nuestros telescopios lo captaron desde un ángulo más frontal. Para comprender mejor lo que está sucediendo, los científicos aún necesitan observar muestras más grandes del fenómeno. Todas las esperanzas están puestas en el próximo observatorio Vera C. Rubin que actualmente está siendo construido en Chile. Tendrá un telescopio de 8 metros de ancho acoplado con la cámara digital más grande del mundo.